Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Y esta mañana nos acompaña el doctor Jaime Cuevas, quien es del Centro Científico CEASA, aquí de un tremendo centro de investigación que tenemos acá en la región de Coquimbo. Y él es un doctor en ciencias bueno, de botánica, su especialidad, pero específicamente él trabaja en ordenamiento y planificación territorial y nos viene a hablar hoy día un poquito acerca de los humedales. ¿Se acuerdan que los humedales es un tema que aquí, sobre todo La Serena, ha estado también en la palestra en los últimos años, ¿cierto? Porque parece que no lo estamos cuidando mucho. Así que aquí vamos a conversar con el doctor Jaime al respecto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, muchas gracias a usted por su tiempo y disposición, porque estas fechas siempre son ya fin de año, en todos los rubros, terrible. Así que muchas gracias por haberse dado el tiempo para estar esta mañana con nosotros aquí en Radio Universitaria. Y doctor, le quiero preguntar primero, antes de entrar al tema de los humedales, ¿ah? Porque usted trabaja en ese tema aquí en el Centro SEASA. Usted su especialidad o el área de trabajo es ordenamiento y planificación territorial. Para quienes no estamos en el área, uno piensa como esto, así como planificar dónde se va a construir. ¿A qué se refiere esta área que usted trabaja, por ejemplo? ¿Nos puede contar un poquito? Eh, bueno, se trata de una disciplina geográfica que busca armonizar el uso que uno le da al suelo considerando diferentes componentes, porque son muchos los intereses que determinan dónde uno se va a establecer en el espacio geográfico. Hay, digamos, intereses políticos, ambientales, sociales, económicos, culturales. Entonces, la idea es que el uso que le destinemos al suelo sea coherente, sea armónico entre todas esas preocupaciones para que todo el mundo, en el fondo, quede contento sobre la elección y sacarle las máximas potencialidades del terreno y minimizar las externalidades negativas. Entonces yo me imagino por lo que usted me cuenta que trabajan o idealmente trabajan con tomadores también de decisiones, municipalidad, ministerio, y les van sumando un poco al respecto, ¿no? ¿Cómo es la práctica de esto? Sí, justamente porque quienes llevan a cabo el desarrollo de los planes, normalmente son los planes reguladores, y son instituciones que dependen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entonces tienen un componente administrativo y político, que ellos son los que ven la parte vinculante y el resto de la ciudadanía, instituciones académicas van asesorando en cómo llevar a cabo esos planes, cómo formular. Y yo me imagino que igual después, bueno, el tema científico que debía ser primordial, ¿cierto? A la hora de tomar decisiones también entra un poco ahí sobre la mesa no sé, a negociar o a tironear un poco ahí con otras áreas que pueden ser de interés también, porque estoy pensando, por ejemplo, el tema que nos convoca hoy, el tema de los humedales. Y acá en La Serena, hace un par de años atrás, ¿se acuerdan de una polémica? Porque se estaba construyendo, ¿cierto? En una zona que no Ujú. se debería, en el humedal que está en la desembocadura del río Elqui, por ejemplo. Entonces uno dice, chuta, ¿qué pasa ahí? O uno pasa, por ejemplo, y ve construcciones en una zona donde por el cauce natural del río, aquí no llueve nunca, pero eso puede cambiar, ¿cierto? Entonces uno dice, chuta, ¿qué va a pasar cuando el río de nuevo, hay un temporal y el río toma su cauce de nuevo? ¿Qué pasa ahí entonces con lo que la ciencia dice y la toma de Sí, decisiones? lo que pasa es que hay que poner en la balanza los diferentes componentes. La ciencia no lo es todo, pero también hay un tema de rentabilidad social, una necesidad de las personas que necesitan vivir en algún lugar. Entonces eso da pie para que en esos lugares se hagan construcciones, que no es el lugar más adecuado, pero hay medidas de compensación, de mitigación. El tema es que se tomen los resguardos para evitar los riesgos innecesarios y desafortunadamente la gente quiere vivir en torno a estas ciudades. Uno podría decir hay un montón de lugares donde están totalmente más adecuados, pero están más alejados. Entonces, ¿no? La gente quiere estar a cierta distancia relativamente cerca de sus trabajos y de sus ciudades. Y por eso que las ciudades crecen y crecen como tratando de mantenerse en contacto con el centro urbano. Pero, claro, pero es difícil, porque nosotros vemos, por ejemplo, la Serena y Coquimbo ya se tocan ya hace rato, por ejemplo, el Ujú, sector de Tierras Blancas, el Milagro, que antes eran tan lejanos, hoy en día ya están prácticamente tocándose y las ciudades ujú. se han ido expandiendo como una locura. Y claro, uno dice, se van creando nuevos centros urbanos y no siempre estamos respetando justamente el tema de la armonía con la naturaleza. Ahora, yo estoy pensando, nosotros aquí tenemos el humedal costero, el humedal del río Elqui, ¿cierto? De la desembocadura del río Elqui. O sea, a ver, en esta región hay muchos humedales, pero así para quienes vivimos la conurbación, nos movemos por acá, ¿cierto? Los más conocidos son ese, el Culebrón también, que está aquí, ¿cierto? En Ujú. Coquimbo. Tongoy también hay uno para quienes vamos para allá de repente, grande. Y estos últimos años han llamado harto la atención estos humedales, como que hay que cuidarlos. De hecho, entiendo que hay un proyecto en el Culebrón que se va a construir una especie como de sendero y cuidado, se va a intervenir este sector. ¿Por qué, para entrar un poquito en el tema, por qué
Primero le voy a preguntar bien macro, ¿por qué tenemos que cuidar los humedales? Por qué han sido tema en estos últimos años? Porque mucha gente va a tomar fotos, ¿cierto? Hay aves y todo, pero aparte de ser un reservorio maravilloso, ¿cierto? De aves y fauna, ¿por qué son tan importantes los humedales en las ciudades, por ejemplo? Claro, y los humedales cumplen una función que va en beneficio de la sociedad, por eso se llaman servicios ecosistémicos. Proveen de reservorios del agua. Normalmente cuando vienen las crecidas son lugares que contienen, porque se saturan de agua, son lugares donde se puede descargar esa agua de las inundaciones, se pueden recargar las napas subterráneas y además tienen un papel para filtrar la calidad de las aguas que vienen de los ambientes fuera de los humedales, por ejemplo, los contaminantes, la agricultura, la industria, que se mueven en aguas superficiales o a través de aguas subterráneas. Cuando llegan a las plantas de los humedales, estas lo absorben. También el suelo tiene la capacidad de ir inmovilizando sus nutrientes, lo cual determina que en general las aguas van a tener menores concentraciones que lo que entró de ambiente extrarribereño. Por eso a los humedales normalmente se los conoce como los riñones del planeta, Justamente le iba a preguntar eso, sí. justamente. Y en forma adicional, forman una primera línea cuando viene un tsunami. Hay una franja bastante extensa de cientos de metros de humedales que va en cierta forma a amortiguar porque las construcciones van a estar más alejadas de donde vienen estas olas. En cambio, por ejemplo, si colocáramos los edificios en primera línea, ya estamos perdiendo este paisaje natural que es como una franja de amortiguación. Así que es una barrera que mitiga los efectos. No es lo mismo estar justamente al lado de la playa con el tsunami que estar 500 metros más alejado. Y eso, por lo tanto, es necesario como respetarlo. Ahora le pregunto, pensando por ejemplo en el tsunami que tuvimos en 2015 acá, y justamente el área que entró fuerte el agua fue como si lo pensamos la costa, la avenida del mar, como el área más hacia Coquimbo. Si la humedad no hubiese estado en mejores condiciones, el Culebrón, por ejemplo, es probable que los daños hubiesen sido menores, por ejemplo, en esa zona Sí, del es tsunami. probable. Hablando del 2015, la ola tuvo una extensión de una altura máxima de 4,5 metros, lo cual es poco, porque pueden ser de 20 a 30 metros. Mm, Sin embargo, los humedales originalmente no solamente tenían vegetación baja como la que observamos hoy en día, sino que tenían arbolitos, pequeños arbolitos. Entonces, eso da un grado mayor de resistencia a la entrada de las olas, porque es como tener una cortina de árboles que hace que un poco pierda energía esta ola que va entrando. Pero desafortunadamente ahora los humedales prácticamente no se ven árboles, porque obviamente era un recurso que llama la atención para madera, claro. para leña, y ahora básicamente es como una pradera de arbustitos bajos o plantas muy bajas que pudiera ser potenciada a su rol. ¿Y ustedes tienen no, proyección hacia el pasado de cómo fueron estos humedales, por ejemplo, en la Avenida del Mar? Porque yo he visto fotos de, por ejemplo, los 70 en la Avenida del Mar, lleno de dunas, y son más de pantanosa, que no sé si son humedales, honestamente, pero bueno, yo soy de acá, recuerdo a fines de los 80 sí, más dunas, chiquititas ya a esa altura, pero se veía más dunas en la Avenida del Mar, por ejemplo. Hoy día ya, creo que no, hay unos montículos, así es que se ven. Pero ¿tiene alguna especie como de proyección hacia el pasado y cómo fue esto en la Avenida del Mar? ¿Hemos reducido mucho o no es tanto lo que hemos reducido? Por ejemplo, humedal del Culebrón o en la Santa Sepulcadura, el río Elqui. Exactamente, esa redució una gran cantidad, de hecho era un continuo de humedales desde Punta Teatinos hasta Playa Chanca, prácticamente era Mm, un borde verde que ahora se observa en mucho menor medida porque ha habido una intervención, ha habido habilitación para campos agrícolas, también construcción de edificios, en fin, y justamente los campos dunares han ido subiendo paso porque cuando uno interviene el borde ya no existe la misma dinámica de llegada de arenas desde los ríos, la misma devolución que hace el mar, el viento, y si uno quisiera observar campos dunares de más o menos importantes, tiene que ir bien al norte, la parte que es Punta de Teatino, donde está el Serena Golf. Ahí hay unas buenas dunas que todavía se están manteniendo afortunadamente. claro, las dunas también, bueno, es otro tema, pero entiendo que las dunas también son reservorios donde aves, por ejemplo, van a anidar y todo un tema. Y mucha gente lamentablemente las usa para ir a yipear, como se dice, ¿cierto? Pero también tiene una función importante también como mantención del ecosistema. Eh, Claro, ¿Mm? y quisiera agregar que también hay algunas pocas plantas que se especializan en colonizar dunas. Bueno, hay algunas que no son nativas, otras son exóticas. Y lo otro que la duna actúa como una especie de murallón de a veces 10 metros de alto, también enfrentando hacia el mar. Por lo tanto, si viene un tsunami, claramente va a tener esa barrera que es importante que se mantenga y no en comparación como si no hubiera nada.
Y, doctor, entonces, por lo que usted me decía, si uno ve estas fotos de la playa, por ejemplo, en la Avenida del Mar, en los 70, por ejemplo, o principios de los 80, entonces estos como pantanos que uno, efectivamente, o los restos que uno ve hoy día, son restos de humedales del pasado, entonces estos como zonas pantanosas que uno todavía puede ver un poquito más al norte de la Avenida del Mar, si se mete hacia el interior, por ejemplo. Sí, justamente, de hecho, son pantanos, un tipo de humedales, son los remanentes que están quedando y muy fácil descubrir porque si uno hace un agujero de menos de 50 centímetros, encuentra que hay agua subterránea. Estamos claramente Mm. caminando sobre lugares pantanosos. Claro, entonces todas estas zonas que no se han construido, por ejemplo, la Avenida del Mar, o justamente lo que uno ve cuando viene por Corresquina, también son medias pantanosas, entiendo que están hace décadas en venta. Entiendo que también es porque son zonas pantanosas que son restos de humedales que no son aptos para Claro, la y eso construcción. explica por qué se ve tan verdecito cuando uno va al borde costero, la avenida del mar, y los jardines son más fáciles de mantener porque precisamente ahí está muy superficial el agua. Ah, entonces, mire, qué bueno lo que usted nos cuenta, porque uno obviamente piensa, estos son pantanos, son como terrenos así nomás, y no teníamos idea que a lo mejor históricamente pertenecían a humedales, ¿cierto? Que en el fondo son los vestigios o las ruinas de humedales, mejor dicho, que hemos ido dejando, ¿cierto? Con la construcción que hemos hecho en la Avenida del Mar. Seguimos conversando con el doctor Jaime Cuevas, quien es científico del centro SEASA aquí en la región de Coquimbo. Él es experto en ordenamiento y planificación territorial. Y hoy día estaba hablando de un tema que es temazo, que nunca ha dejado de estar en la palestra en nuestra región y en nuestra ciudad también, que es el cuidado de los humedales. Acá, bueno, esta región está llena de humedales, pero para quienes nos movemos en la conurbación, por ejemplo, nos llama la atención, por ejemplo, el de Culebrón, Coquimbo, La Serena, Desembocadura del Río Elqui. Y justamente el doctor nos explicaba en el primer bloque, bueno, ¿qué son los humedales? ¿Por qué son tan importantes? Más allá de ir a tomarse las fotos, ¿cierto?, para las redes sociales con las aves que hay ahí, tiene una función enorme bueno, se resume como que son el riñón del planeta, ¿cierto? Filtración de agua y también lo que es protección, justamente son una barrera física, o eran, porque los hemos ido destruyendo, ¿cierto? Una barrera física contra los tsunamis, por ejemplo. También comentaban en el primer bloque cómo muchos de estos pantanos que vemos en la Avenida del Mar, ¿cierto? Son restos justamente de los humedales originales que ven ahí y que se han ido perdiendo. Y doctor, yo quiero preguntar ahora, ustedes están trabajando en una red de humedales costeros, lo están caracterizando. Si nos puede contar un poquito al respecto, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan como SEASA? Porque usted nos contaba en el primer bloque también que ustedes como científicos en esta área también van asesorando a las autoridades o a quienes toman decisiones también al respecto. Justamente en dónde se construye, por qué, ¿cierto? Hay planificación territorial. Entonces, si nos puede contar un poquito cuál es el trabajo que ustedes están realizando con los humedales. Claro, este es un proyecto que nos financia el gobierno regional a través de los proyectos FIC-R y que busca caracterizar la red de humedales costeros. Esta región es bastante pródiga, ya tiene más de 30 humedales en esta categoría. Nosotros estamos trabajando con 24. La idea es desarrollar e investigar cuáles son los criterios mínimos que uno debiera considerar para asegurar el estado de salud o de bienestar de un humedal. Y eso involucra medir diversas variables, como la calidad del agua, la calidad de los suelos, tipo de vegetación, tipo de fauna. Y con este conocimiento uno puede ir contribuyendo a fortalecer la gobernanza, la planificación territorial, educación ambiental y todos los usos que quiera darse como sociedad. ¿Y ustedes ahí trabajan, como se hace, trabajan en conjunto con otras instituciones de investigación? ¿Con quién? ¿O en el Estado también? ¿Con quién están trabajando ahí como alianza? ¿O es algo netamente de SEASA que están haciendo antes de Yo diría informe? que somos bastante independientes en este aspecto, pero siempre tratamos de incorporar a monitores ambientales, a la ciudadanía, a través de nuestros programas de educación ciudadana. Cuando coincidimos los humedales, los invitamos a ellos para mostrarles las cosas que estamos haciendo y eso ha sido bastante provechoso. En otras ocasiones le mostramos nuestros resultados a través de seminarios, de charlas, vamos a los colegios, conferencias en forma telemática como ahora. En fin, es bastante variable el acercamiento y el conocimiento. Eso sin dejar de lado que también están el trabajo de los medios de prensa, notas webs, a través de periodistas del SEASA, así, todo, Claro. todo. Y usted nos mencionaba que tiene ahí 24 humedales la región que está en esa categoría. ¿Y qué provincia es la que concentra mayor cantidad de humedales en esta categoría, por lo menos, de humedales costeras? Elqui, yo diría que es la que tiene más, probablemente casi la mitad, 10. Limaría hay menos, alrededor de 5 y el resto están en Choapa. De todas maneras, son 24 los que nosotros estamos trabajando porque estimamos que hay más de 30, pero Ya. estamos trabajando con la mayor parte de ellos. Y ahí, porque claro, como yo mencionaba, aquí quienes vivimos en la conurbación,
el Culebrón desembocadura en el río Elqui, pero por ejemplo, quienes vamos a Tongoy de vez en cuando, muy cerca de la playa también, bueno, en la desembocadura hay uno también grande, Ujú. que es como un poco serpiente, ¿cierto? Que es como medio sinuoso. Y ahí se están construyendo, se están vendiendo algunos loteos también alrededor, y como el gran plus que tienen justamente es vivir cerca del humedal. Eso ya me imagino que alcanzó a estar eso en la nueva, yo entiendo que hay una nueva ordenanza también territorial en el sentido del cuidado que tiene que darse justamente con estos humedales, a cuánto se puede construir. Eso que está ahí, por ejemplo, ¿alcanzó a estar en eso o está todavía ahí en veremos? Porque, claro, a mí me llamó la atención hace un tiempo cuando supe, hoy está construyendo al lado y era como el plus, vivir al lado del humedal, pero ¿qué pasa un poco con todo lo que estamos conversando, con los cuidados? Claro, hay algunos proyectos inmobiliarios que ya están andando, que sobre todo hacia el sur, donde están los humedales Salinas Chicas, Salinas Grande y Pachingo, que ellos construyen en la parte alta del terreno que se llaman las terrazas. Ya. Eso está bien elevado por sobre el humedal, por lo tanto ya es más difícil que vayan a tener problemas de inundación. Hasta ese sentido sería comprensible. Sin embargo, hay algunas partes donde se construye al mismo nivel del humedal y ahí claramente hay problemas de inundación que cuando vienen crecidas fuertes, tsunamis, marejadas, a la gente se le va a inundar porque está en terrenos bajos y de todas maneras no es una cosa segura. Claro, que hablábamos en el primer bloque que justamente a veces uno se olvida que aquí estamos en sequía, pero que esto es cíclico, de repente va a volver a llover, ¿cierto? Y la Ujú. naturaleza va a tomar su cauce natural y puede haber una inundación. Lo vemos aquí en el río Elqui, por ejemplo. Y ahí, ¿cuál es, ahí le empiezo a preguntar un poco para ir cerrando el programa, ¿cuál es el peor o lo más peligroso para los humedales en sí? El construir cerca, para efectos del cuidado, de la preservación, ¿es la basura? ¿Es el construir cerca? ¿La contaminación lumínica? Pensando en el ecosistema que hay ahí, ¿qué es lo que más daño le hace al ecosistema del humedal? Y yo diría que el daño directo es cuando se producen rellenos o extracción de agua, porque ahí se cambia completamente el ambiente y ya deja de ser un humedal. Otros factores como la basura, la contaminación lumínica son importantes, pero la vegetación y la fauna tienen cierto grado de adaptación. Sin embargo, cuando se cambia realmente el uso del suelo, ya es completamente desaparece lo que es un humedal y los organismos tienen que migrar hacia otro ambiente. Y eso es irreversible, entonces, por lo que usted me dice. A menos que uno retirara todo ese material y permitiera que el agua llegara de nuevo, pero siempre cuando hay relleno, son una cantidad de toneladas tan grandes que se depositan durante décadas y la pregunta si uno se la lleva a dónde, dónde le Claro. reciben toneladas y toneladas de material. Claro. Ujú. Bueno, pero justamente, bueno, yo creo que el desconocimiento antes que había también llevó a esto, pero yo creo que con este tipo de trabajo que está haciendo ahora, la idea es justamente cuidar estos humedales que tenemos y que no, lo poco que tenemos, ¿cierto? Ujú. Y esto no vuelva a pasar en el futuro. Doctor Jaime Cuevas, investigador del Centro Científico SEASA, le agradezco 1.000.000 por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Radio Universitaria y lo dejo invitado, por favor, porque estamos conversando en el futuro acerca de los avances que están haciendo en este proyecto. Esto es un FIC, me decía, estos los FIC duran 2 años, 3 años el suyo que están trabajando. 2 años y tenemos una extensión hasta marzo, así que van a ser 27 meses exactamente. Ah, perfecto. Y contar a la audiencia que son proyectos científicos que se hacen en la región con fondos regionales, ¿cierto? Que tienen interés transversal. Así que siempre son proyectos muy entretenidos también, ¿cierto? Con alto impacto también social o territorial también. Así que le agradezco muchísimo por estar con nosotros en Radio Universitaria y de nuevo, sobre todo porque estamos a fin de año, yo sé que están siempre con hartas cosas. Así que muchas gracias por su tiempo esta mañana. Y bueno, estimados auditores, recuerden que estamos aquí cada martes a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria. Y recuerden que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar por nuestro canal de Spotify. Así que ahí nos pueden comentar, compartir y escuchar nuevamente. Les dejo un abrazo a todas y todas y que tengan una muy buena semana.